Nos vamos a Londres. La economía del Reino Unido, la mayor economía de Europa, sufrió entre abril y junio un desplome histórico de la actividad con una caída del 20,4% del Producto Interno Bruto. Así es como Reino Unido entra en recesión durante este trimestre. Vamos a tomar contacto precisamente con Reino Unido. Gonzalo Cañete, analista de mercados radicado en Londres, nos cuenta más. ¿Cómo estás, Gonzalo? Hola, tía. ¿Qué tal, Catalina? Muy bien. ¿Qué tal? Buenos días. Cuéntanos, bueno, estos números, ¿cómo se reciben en términos sociales? Esto tiene un impacto como social y anímico, yo me imagino, bastante grande, a pesar de que el mercado probablemente ya lo tenía internalizado. Yo pienso que en realidad, sí, usted lo ha dicho, el mercado lo tenía internalizado ya en el precio y luego que la previsión era incluso peor que la que se ha publicado. Por lo tanto, el dato se ha cogido positivamente en términos de mercado. Y a nivel social no hay que olvidar que la situación de Reino Unido no era tan mala como por ejemplo la situación de Europa. Venimos con una tasa de paro que está por debajo del 4% en Reino Unido, mientras que la Unión Europea pues tiene una tasa de paro que está pues casi en el 8%. Por lo tanto, la situación a nivel social se percibe bastante más actividad en Reino Unido que, por ejemplo, en países que están padeciendo esto con un impacto bastante mayor, como es el caso, pues, por ejemplo, de España o de Italia, que estén más afectadas por esa disminución de la actividad. Exactamente. Ahora, la actividad del sector servicio llama la atención como retrocede casi un 20% en el segundo trimestre, mientras que la agricultura bajó solo un 4,8%. A ver si nos puede explicar el detalle de este número y esas cifras, Gonzalo. Bueno, principalmente porque el sector agrícola tampoco es un sector que tenga demasiado peso dentro del Producto Interior Bruto de Reino Unido. Y segundo, porque la actividad de servicios ha decrecido radicalmente, como en el resto de economías que han aplicado. El británico hizo un cierre pleno de los negocios a pie de calle y esto, claro, efectivamente afectaba a los servicios. Una de las medidas más curiosas que estamos viendo estos días en Londres y que muchos amigos, no lo he probado todavía, pero muchos amigos me lo están comentando, es la aplicación que se hizo desde pues, la ciudad más poblada de Reino Unido, que es Londres, de aplicar un 50% de descuento en restaurantes que subvencionaría el gobierno de lunes a miércoles. Entonces, wow, irías a consumir básicamente como medida de estímulo, claro, para reactivar de nuevo pues usted lo ha dicho, los servicios y básicamente el comercio a pie de calle. Gonzalo, pero eso me parece muy tentador. Tiene que aprovechar ese descuento. Lo es. No lo he probado todavía, pero tengo ya dos amigos que me han propuesto lo mismo. Dos amigos me han dicho, vamos a cenar por ahí, que tenemos un 50% de descuento de lunes a miércoles. Todavía no lo he probado, pero sí, está ocurriendo y además, al parecer, el programa está abierto a que los restaurantes que quieran participen de ese programa y soliciten el que sea el gobierno el que embolse el diferencial en la factura. Y claro, evidentemente los restaurantes más conocidos pues se están añadiendo a ese plan. Sí, qué interesante lo de los planes de reactivación, porque nosotros también estamos mirando con el diario El Lunes, como decimos, lo que ustedes están haciendo allá en Europa, pensando que probablemente acá se puedan imitar algunas de esas medidas. Ahora, ¿cuánto en este dato, ¿no es cierto?, de servicio, de manufactura y de construcción, que también es muy grande la caída que se ha registrado en Reino Unido, se arrastra a raíz del Brexit y toda la incertidumbre que ha reinado en este país desde los últimos meses por esta salida de la Unión Europea? Claro, yo diría que en realidad no tanto, porque si nos fijamos, los números empeoraron algo durante los temores al Brexit, bueno, durante el cierre propio del propio Brexit, el desacoplamiento de la Unión Europea oficial. Hemos visto varios sustos para la economía británica ya sea en 2016 por la votación a favor de ese Brexit, que produjo una corrección fuerte en mercado. Ya entonces se avisó de que habría un repunte masivo en la tasa de paro de Reino Unido, que no llegó a ocurrir afortunadamente. Sí hubo un repunte en la tasa de paro, pero no tan radical. También hablaban de un desplome en el sector inmobiliario, en los precios de las viviendas. A día de hoy, desgraciadamente, pues sí se aprecia una bajada de los precios de los alquileres, pero no la que nos decían. Para quienes residen en Londres, pues pueden ver que efectivamente se puede acceder a lo mejor ligeramente a oportunidades en viviendas que están a un precio de mercado pues quizá un poco inferior a lo mejor a los últimos 2, 3, 4 años, pero tampoco nada radical que se perciba. Es decir, seguimos viendo la misma afluencia de gente, seguimos viendo la misma demanda y, por lo tanto, como digo, tras varios sustos, votación Brexit, desacoplamiento de la Unión Europea y ahora el tema pandémico,
no tumban a la economía británica, sigue teniendo una tasa de paro, como insisto, por debajo del 4%, la tasa de deuda sobre el Producto Interior Bruto del Reino Unido está bastante bien comparado con la que tenemos en el continente, porque no hay que olvidar que estamos en un 80%, un poco por encima del 80% de deuda gubernamental sobre el PIB, mientras que el resto de Europa está acercándose y aproximándose al 100% de deuda y en algunos casos dramáticamente como Italia, que está absorbiendo casi toda la financiación del Banco Central Europeo y prevén ya, pues eso, superando el 150% de deuda sobre el PIB. Entonces, en realidad, lo he dicho más de una vez cuando he hablado con ustedes de esto, parece que el eslabón débil de esta cadena no es precisamente la economía británica, que por cierto, dicho sea de paso, imagino que también lo querrá comentar, avanza en sus negociaciones con Estados Unidos hacia un nuevo tratado de libre comercio. Eso es bien interesante, porque uno empieza a mirar y a pensar, probablemente ustedes también allá como especialistas, Gonzalo, en Londres, cómo va a ser esta recuperación, cuánto va a tardar y de qué manera se van a acoplar ahí con Estados Unidos para esta ayuda mutua que se hace tan necesaria, ¿no es cierto? Y clave en términos geopolíticos. Sí, efectivamente. Aparte, pienso una cosa, yo creo que toda esta crisis que estamos viviendo a nivel global va a polarizar mucho más un problema que había sobre la mesa antes de todo esto, que era la guerra comercial. La guerra comercial finalizó con una fase inicial, una fase 1 de preacuerdo entre China y Estados Unidos, que no parece, se hablaba incluso de que no se habían cumplido parte de las cuotas de compra del sector agrícola de China hacia Estados Unidos. Esto va a polarizar mucho la situación y toda esta crisis que estamos viendo hoy en día va a seguir polarizándola. No hay que olvidar que la administración americana habla del virus chino, no habla del coronavirus. Ha adjudicado responsabilidades del virus hacia China, etcétera. Yo creo que eso va a afectar a las relaciones diplomáticas y sobre todo lo que va a hacer es polarizar las relaciones comerciales. Ya en su momento comenté, pues en YouTube, a través del canal que mantengo con análisis semanales, publiqué precisamente en Brújula de Mercados un artículo en el que mencionaban que fuentes diplomáticas británicas hablaban de la altísima presión que estaban recibiendo por parte de Estados Unidos para que se hiciese un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos que excluyese a cualquier acuerdo de libre comercio con China. Es decir, prácticamente la presión diplomática que se recibiera, si se hace un acuerdo de libre comercio con nosotros, con Estados Unidos, no se debe hacer con China. Por lo tanto, esto polariza mucho el comercio internacional y creo que, en definitiva, pone, a menos que se llegue a algún tipo de acuerdo, hacia donde apunta toda la política comercial a nivel internacional, es hacia una, ¿cómo diríamos?, un desmantelamiento de la posición que tenía China desde el año 2001 cuando se introdujo en la Organización Mundial de Comercio. Parece que todo indica que Estados Unidos quiere defender a capa y espada que las circunstancias económicas de China no son las que tenía entonces y que ahora debe estar sometida a una serie de reglas y controles como el resto de países desarrollados, que incluyen pues controles salariales, controles sindicales, etcétera, etcétera, de propiedad intelectual, derechos de propiedad intelectual y una serie de circunstancias que van a hacer mucho más difícil la competitividad china con el resto de economías occidentales y que va evidentemente a favorecer a las economías occidentales. Esa es la agenda de Estados Unidos y en esa presión se sitúa evidentemente Reino Unido. Sin duda alguna veremos también, porque ya ha habido declaraciones de Alemania al respecto y de sus relaciones comerciales con China, etcétera, etcétera. El resto de países van a tener que elegir un bando si esto sigue adelante. Sí, no, sobre todo ahora con la definición además del nuevo jefe de la OMC, que también ha adquirido bastante relevancia este proceso en la situación que estamos viviendo hoy día. Para cerrar, Gonzalo Cañete, ¿se están cuidando bien los británicos o no de un eventual rebrote como hemos visto en otras partes del mundo? Es una pregunta muy complicada porque si nos fijamos en... Yo he estado pasando varios meses en España y he vuelto otra vez a mi residencia en Londres. El cambio es radical. En España se ve absolutamente a todo el mundo con mascarilla, pero absolutamente en Madrid, me refiero, en la capital de España, en el centro de Madrid, que es donde he estado durante esos meses, todo el mundo con mascarilla tomando extremadamente precauciones absolutas. Sin embargo, en Reino Unido lo que veo es un ambiente mucho más relajado, hay mucho menos alarmismo en los medios de comunicación y desde luego a pie de calle, cuando salgo a pasear o voy a algún comercio, lo que puedo ver es que de cada 10 personas, 8 van sin mascarilla. Y sin embargo, no parece que esté afectando a las estadísticas. El rebrote que tenemos en España, que sí está tomando muchísimas medidas, porque lo he visto allí durante meses, guantes, mascarillas, todo el mundo manteniendo distancias. Y en Reino Unido la gente se te acerca, la gente, estás en un supermercado y la gente está pegada a ti directamente, etcétera. Se han tomado medidas, sí, pero la sensación que da es que está mucho más relajado el ambiente aquí que allí. Y no hay tampoco de momento, y afortunadamente, y esperemos que siga siendo así, un impacto en los resultados a nivel de la epidemia.
Esperamos que así sea. Gonzalo Cañete, analista de mercados radicado en Londres, muchas gracias por haber estado con nosotros. Ya me suscribí a tu canal de YouTube, Brújula de Mercado. Muchas gracias. 12.000 Gracias, Catalina. suscriptores, ¿ah? Te felicito, que te vaya muy bien.